Bueno, bienvenidos a este video en el cual se les va a informar sobre el avance de la demanda que, como ya se les había anunciado en otro video, corresponde a la demanda de nulidad en contra de la Directiva Administrativa Permanente 003 del 2023, que trata sobre las directrices para la expedición de registros de las excusas de servicios, la incapacidad médica, licencia por maternidad o aborto, para el control y seguimiento del servicio o con incapacidad médica. Recordemos que esta es una demanda de nulidad parcial frente a unos apartes de esta directiva, que es el numeral octavo del anexo 2, el numeral 7 del anexo 3 y el numeral 9 de la hoja 3 del anexo 7. Entonces, aquí el Consejo de Estado, a través del consejero ponente, que es el doctor Jorge Iván Duque Gutiérrez, en este auto del 25 de agosto de este año, ya tomó una decisión frente a las medidas provisionales que se habían solicitado respecto a la suspensión provisional de estos apartes. Ya ha transcurrido, digamos, un tiempo en el cual se le corrió traslado a la policía para que ellos contestaran y ya habiéndolos escuchado, ya tomaron una decisión frente al caso. Bueno, para iniciar vamos a hablar sobre exactamente cuáles fueron los apartes que se demandaron, en el cual en el anexo segundo, que trata este acápite específicamente de los jefes de las UPRES y de las clínicas de la Policía Nacional, en el cual se le indica que debe garantizar que en las excusas del servicio de clase parcial y en los conceptos de perfil médico ocupacional para la reubicación laboral no se emitan conceptos de jornadas de trabajo u horario laboral. En el anexo tercero, en el numeral séptimo, que va específicamente a las responsabilidades de los profesionales médicos y odontólogos, ellos dicen que se les da la instrucción de que no expedirán excusas de servicio con observaciones relacionadas a las jornadas de trabajo u horario laboral. Ya en el anexo 7, que es en su hoja 3, habla de las restricciones médicas, que es una definición que están dando, en el cual indica que son las circunstancias, actividades o todo aquello que el paciente no debe realizar durante su jornada laboral, permitiendo desarrollar esta de forma segura, la cual deberá ser pertinente y soportada en el formato de excusa del servicio. Estos fueron los apartes que se demandaron y del cual se pronunció en la definición de esta solicitud de medida provisional de suspensión. Bueno, ya en este aparte, aquí observamos qué fue exactamente, lo está sintetizando el Consejo de Estado, en el cual está sintetizando qué exactamente lo contestó la policía respecto de la demanda. Aquí básicamente son unos puntos muy específicos. El primero habla sobre el tema de ausentismo. Ellos hablan de que esto afectaría el tema de ausentismo laboral. Recordemos que ese es un indicador que se maneja en la Policía Nacional. Entonces ellos indican de que eso también afecta obviamente al servicio. Entonces que para la adecuada prestación de ese servicio se debe por eso reglamentar de esta forma. Ahora también indican de que estas restricciones respecto a los horarios es competencia exclusiva de lo que es las juntas médico-laborales y el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía, como segunda instancia y como ente modificador, que es el único que puede cambiar esas decisiones posteriormente a través de la revisión de las secuelas. Entonces, también dice que obviamente ellos reconocen ese tipo de recomendaciones, que la realidad es algo contradictorio porque dice que las reconocen, que las aceptan, pero en el documento, como se pueden dar cuenta, están diciendo de que no, están dando esas órdenes. Además de que dice que es para administrar, esa directiva realmente lo que busca es administrar el talento humano, o sea, va dirigida es a los jefes de las UPRES nomás, pero en realidad eso no funciona así, porque finalmente es el médico el que va a recibir la orden de no emitir este tipo de recomendaciones ni restricciones médicas. Bueno, ya aquí el Consejo de Estado entra a analizar los argumentos que expuso la Policía Nacional y por nuestra parte.
Entonces indica primero que la fijación del horario corresponde en principio a la administración. Eso es algo que no estaba a discusión, realmente se les dijo, claro, se entiende que esta es una planta global que ustedes pueden administrar, tienen su potestad en el ius variandi, pueden determinar los horarios de trabajo, claro, eso dentro de un contexto de normalidad. Sin embargo, pues aquí se estudian otras cosas. Entonces dice que, sin embargo, una recomendación médica relativa a la duración de la jornada, al trabajo nocturno, a los periodos de descanso o a la exposición a turnos prolongados puede constituir, según la patología y la situación individual, una medida relacionada con el tratamiento, porque se está hablando de que esto es una afectación realmente a la salud del uniformado. Entonces, ¿a qué? A que pueda tener derecho a su adecuado tratamiento para la recuperación. Entonces, por eso le dice que al tratamiento, a la rehabilitación o la prevención del agravamiento del estado de salud. En esos casos, el profesional no establece el turno ni organiza el servicio, sino que determina el límite clínico que la autoridad administrativa debe considerar al ejercer su competencia. ¿Listo? Entonces está claro, el médico no está invadiendo, digamos, esa órbita legal que tiene la policía, sino está dando unos parámetros que se deben seguir para que el uniformado se recupere. Y si es necesario, a través de determinados rangos de horarios. Entonces sigue diciendo que desde la perspectiva que los numerales octavo del anexo segundo y séptimo del anexo tercero no se limitan a la reserva de la administración la decisión definitiva sobre la organización del servicio, es decir, continúa con el tema, no está invadiéndole esa órbita. Su redacción establece una prohibición general de emitir conceptos u observaciones relacionadas con jornadas de trabajo u horarios laborales, sin diferenciar entre una decisión administrativa y una recomendación sustentada en la condición clínica del paciente. Vamos a darnos cuenta que a través de estas líneas el Consejo de Estado está determinando que efectivamente estos apartes se están llevando de forma general, y a través de esa generalidad es que se están cometiendo ciertas irregularidades en estos aspectos. Entonces, habla de que la prohibición tampoco distingue entre restricciones temporales y permanentes, ni contempla una excepción para los eventos en los que el profesional tratante o el especialista considere, conjuntamente en un criterio científico, que una determinada extensión o modalidad de la jornada puede afectar el tratamiento o la recuperación. Entonces, aquí lo que dice es que en su generalidad no llega a distinguir ciertas circunstancias que son necesarias para que se pueda recuperar o tener un adecuado tratamiento del uniformado, y si este determina ciertos horarios, siendo el médico tratante, pues se deben acatar y observar de forma estricta. ¿Por qué? Porque lo estaba haciendo aplicando un método científico. Entonces, esta amplitud resulta especialmente relevante respecto del numeral octavo del anexo 2, pues comprende no solo las excusas parciales, sino también los conceptos del perfil médico ocupacional para la reubicación laboral. Por ello, en esta etapa inicial no se advierte que la regla esté limitada a impedir que un médico general adopte decisiones administrativas o establezca modificaciones permanentes de las condiciones del servicio. ¿Qué viene ocurriendo? El uniformado al médico tratante le da unas recomendaciones, unas restricciones médicas respecto al horario, y en la mayoría de grupos de seguridad y salud en el trabajo de las unidades, ¿sí? O al momento de hacer la transcripción, cuando son médicos que vienen de otras IPS contratadas por la Policía Nacional, entonces les dan este tipo de restricciones y no las transcriben, por ejemplo. O simplemente dicen que no porque la directiva no lo permite. Entonces, no las tienen en cuenta, no las tienen en cuenta, ¿ya? Ahora, cuando esto, frente a lo que son el tema de excusas parciales, como se está diciendo ahí en ese numeral, pero también habla del perfil médico ocupacional, que se adelanta cuando en el marco de una junta médico laboral. Entonces, el médico ocupacional tampoco podría fijar ese tipo de reglas, ¿sí? Al principio, como se pueden dar cuenta, ellos decían que era la junta la que podía hacer eso, pero vea que en últimas le están impidiendo también a la junta médico laboral que llegue a restringir ese tipo de horarios.
porque en este numeral no lo permite. Entonces están llegando a esa contradicción. En este caso sí es muy importante porque obviamente ellos a través de la Junta puede ser de una forma definitiva, por ejemplo, o bueno, digamos más permanente y no tan temporal como lo podría ser a través de las excusas parciales. Bueno, aquí entrando en el tema de las juntas, entonces ellos hablan de que, pues, que el decreto ley 1796 del 2000, que es el de las juntas médico-laborales de la revisión psicofísica de los uniformados, atribuye a las juntas médico-laborales la valoración de las secuelas definitivas, la clasificación de las incapacidades psicofísicas y la determinación de la aptitud para el servicio y la posibilidad de recomendar la reubicación laboral. Eso está claro, sí, claro, ellos son los que les corresponde hacer eso. Sin embargo, de una lectura preliminar de este régimen no se desprende que toda recomendación temporal vinculada con la jornada laboral será adoptada exclusivamente por la Junta Médico Laboral, ni que el médico tratante esté impedido para registrar una limitación de esta naturaleza cuando la estime necesaria para proteger la salud del paciente. Esta es otra cosa que ocurre. Entonces, cuando en las ocasiones en que la Junta logra, especialmente esto fue antes del 2023, que la Junta pues no tenía este impedimento, pero la Junta en el concepto del perfil médico ocupacional daba una restricción de horarios. Al momento en que llegaba esto a algunas unidades de talento humano, eso se lo enviaban a la dirección de talento humano y lo primero que decían es vamos a auditar esa Junta. Y es por eso, porque como ya tiene competencia con esta directiva, entonces se decía que no se podía y que eso era exclusivamente, que no podía, la Junta no podía traspasar ese límite. Sin embargo, habían juntas que decía que seguir las recomendaciones del médico tratante dentro de la Junta que daba. Entonces, digamos, no se fijan horarios, pero sí dice que acatar las recomendaciones del médico tratante. Y el médico tratante en sus valoraciones determina que sí es necesario llegar a una restricción de horario. Entonces, ahí es donde se presentaba el inconveniente, porque ellos decían que no se podía porque la directiva 003 no dejaba, que no permitía que eso fuera así. No se pueden fijar horarios, ¿sí? Pero en la Junta decía que se debía acatar lo que dijera el médico tratante. Entonces, se encontraban esa serie de irregularidades, por lo cual es necesario entrar a revisar. Entonces, ¿qué dice el Consejo de Estado? La competencia de esas juntas para adoptar determinaciones médico-laborales de carácter definitivo no excluye la facultad del profesional tratante de formular el concepto clínico que puede servir de fundamento para las decisiones posteriores. Se trata de actuaciones diferentes. Una consiste en identificar y documentar una limitación derivada del estado de salud y la otra en determinar sus consecuencias administrativas sobre la prestación del servicio. Como pueden darse cuenta, aquí el Consejo de Estado hace claramente la diferenciación. ¿Sí? Una cosa es cuando es de carácter definitivo y que eso es lo que tiene que adoptar el tribunal o la Junta, y otra cosa muy diferente es cuando el médico tratante, que posteriormente a esos pronunciamientos que son definitivos, requiere determinar esos horarios. Y eso es indispensable ¿para qué? Para la recuperación, y eso hace parte del tratamiento que tiene derecho el uniformado. Bueno, aquí ya respecto al numeral noveno del anexo 7 indican que debe examinarse conjuntamente con otras disposiciones. Esta define las restricciones médicas como las circunstancias o actividades que el paciente no debe realizar durante su jornada laboral y exige que sean pertinentes y estén soportadas en el formato de excusa del servicio. Bueno, aquí digamos que cuando se decidió demandar este numeral, obviamente se trata de una definición de qué son restricciones médicas. Sin embargo, a través de esa definición le están imponiendo una carga al médico que es que tiene que ser a través de o soportada en el formato de excusa de servicio. Muchas IPS que no tienen acceso porque ya les han restringido el acceso a las historias clínicas directamente, sino tienen que llevar la historia clínica y hacerla transcribir. Y en esa historia clínica el médico de esa IPS, contratista de la Policía Nacional, genera la orden, pero cuando llega a ser transcrita en la UPRES, no la transcribe, el médico no la transcribe.
Entonces, ahí se está generando una dificultad respecto a eso. Entonces, ¿qué dice el Consejo? El Consejo de Estado, que dice, considerada aisladamente, o sea, aparte, la utilización de un formato institucional podría responder a propósitos de registro, control y trazabilidad. Sin embargo, su aplicación conjunta con los numerales octavo del anexo segundo y séptimo del anexo tercero genera una dificultad. Las restricciones deben consignarse en la excusa de servicio, pero en ese mismo documento está prohibido incluir conceptos y observaciones relacionadas con jornadas horarios laborales. Se ven que es evidente la contradicción que están generando. Entonces, se dice que es en ese formato, pero en ese formato se prohíbe. La suspensión de estos apartes no supondría atribuir a los profesionales de la salud la competencia para fijar turnos, distribuir el personal o disponer de ubicaciones definitivas. Tales facultades continuarán en cabeza de las autoridades correspondientes. Su alcance consistiría en impedir, mientras se decide el proceso, que una prohibición general excluya la posibilidad de consignar limitaciones temporales sustentadas en criterios médicos. Entonces ahí está. Esto puede ser transitorio porque, por ejemplo, el médico dice, el médico tratante ya da posterior a una junta médico laboral, el médico tratante determina de que es necesario fijar un horario. Entonces, ¿qué ocurre? Pues tendría que, para que fuera de una forma permanente, tendría que ser valorado por el tribunal. Pero usted solicita hoy al tribunal y el tribunal se le va a demorar un año, más o menos es lo que está tardando hoy día ese trámite. Entonces, mientras tanto, ¿qué? Entonces, por eso dice que mientras se decide el proceso. Entonces, mientras se decide el proceso, un médico tratante podría establecer ese horario laboral, si así lo considera a través de un método técnico y científico, y se tendría que acatar. Dice que tampoco se advierte inicialmente que la medida paraliza el sistema institucional de excusas, que es lo que argumenta la policía con el tema del ausentismo. El control del ausentismo o los procedimientos de evaluación médico-laboral, que es otro de los argumentos. La directiva conservaría sus restantes disposiciones y la Policía Nacional mantendría sus competencias de registro, verificación, organización del servicio y control de las novedades médicas. Entonces, en estas condiciones, la comparación inicial entre los apartes acusados y el artículo 17 de la ley 1751 de 2015, que ahí valga decir, la ley estatutaria 1751 de 2015 es la que eleva a rango de derecho constitucional independiente el derecho a la salud. Antes iba en conexidad con el derecho a la vida. A partir de esta ley, por ser un derecho fundamental, se hizo a través de una ley estatutaria, la cual la pone por encima de las leyes ordinarias. Entonces dice que permite advertir una contradicción suficiente para adoptar la medida cautelar. La prohibición de emitir conceptos o observaciones relacionadas con jornadas u horarios laborales podría restringir decisiones que, según las circunstancias clínicas de cada paciente, formen parte de su tratamiento, rehabilitación o recuperación. En cuanto al numeral noveno del anexo 7, se define las restricciones médicas como las circunstancias, actividades o aquello que el paciente no debe realizar durante su jornada laboral para desarrollarla de manera segura. Además, exige que la restricción sea pertinente y esté soportada en el formato de excusa de servicio. Dice, a diferencia de los otros apartes, esta disposición no prohíbe formular restricciones ni excluye las relacionadas con jornadas u horarios. Por el contrario, reconoce que puede establecerse límites sobre las actividades que el paciente realiza durante su trabajo y exige que tenga pertinencia médica y respaldo documental. La obligación de consignar las restricciones en un formato institucional tampoco evidencia por sí sola una limitación de la autonomía profesional. En principio corresponde a una regla de registro y trazabilidad que permite comunicar las recomendaciones a la administración y verificar su fundamento, sin que determine cuál debe ser su contenido ni impida al profesional adoptar la decisión que considere adecuada. Es cierto que su aplicación conjunta con los numerales octavo del anexo 2 y 7 del anexo 3 generan una dificultad, pues obliga a soportar las restricciones en un documento en el que no pueden incluirse observaciones sobre horarios o jornadas. Sin embargo, esta incompatibilidad se supera provisionalmente con la suspensión de los dos apartes iniciales,
dado que el formato de excusa de servicio podrá contener las restricciones temporales que el profesional estime pertinentes. Entonces, no accede frente a este, pero porque se accedió a las dos primeras. Entonces ya no tienen la imposibilidad de registrar este tipo de restricciones. En estas condiciones no se advierte en esta etapa inicial una contradicción autónoma entre el numeral noveno del anexo 7 y el artículo 17 de la ley 1751 de 2015, pues obviamente porque no está hablando exactamente de restricción. Entonces dice, por ello la confrontación inicial permite suspender los efectos de los numerales octavo del anexo 2 y el numeral 7 del anexo 3, pero no ofrece por ahora fundamento suficiente para adoptar la misma determinación respecto al numeral noveno del anexo 7. Pero es porque, como lo digo, ya se accedió a los otros dos. Entonces ya no provocaría, digamos, esa ambigüedad y esa restricción. Entonces, finalmente, aquí ya esta es la parte resolutiva del auto en el cual decidió suspender provisionalmente estos dos apartes de esta directiva. Entonces, con esto ya garantiza de que cualquier médico o tratante pueda determinar unos horarios dentro de estos formatos y que estos se deban acatar. ¿Sí? Se van a acatar porque es el médico tratante el que está dando esto, a pesar de que ahí en la misma generalidad queda de que pueda ser cualquier médico realmente, porque no llegaron a esa especificidad de decir quiénes sí y quiénes no. Entonces, aquí en esa misma generalidad podría quedar inclusive un odontólogo que no necesite ningún tipo de especialidad o un médico. En todo caso, preferiblemente siempre va a ser es el médico tratante el que determine bajo el criterio científico y médico cuáles son esas restricciones de horario y digamos en esa medida y conforme lo que ya está diciendo aquí en este auto, se deben acatar y las debe observar la Policía Nacional, independientemente de Dirección de Sanidad, Dirección de Talento Humano, las deben acatar porque ya quedaron suspendidas provisionalmente. Obviamente, esto no es una decisión de fondo, sin embargo, considero muy importantes las manifestaciones que ha hecho el Consejo de Estado, muy importantes, y por eso le va a permitir a muchos uniformados que puedan acceder a su tratamiento de forma adecuada, ¿sí? Y que no se dejen vulnerar los derechos. Seguimos trabajando por ustedes y espero de que esto les sirva de mucho. No duden en contactarnos, nuestras redes sociales, nuestros números telefónicos están dispuestos, temas de revisión de juntas médico-laborales, y incapacidades y todo lo que se desprenda de esto, también con mucho gusto nosotros tendremos la disposición de atenderlos. Muchas gracias.